Bienvenido a Estudio Bíblico 123. Estamos estudiando el libro de los Hechos y hoy nos encontramos en la clase número 17 del libro de los Hechos en el capítulo 26, versículo 1. Estamos leyendo de la Reina Valera del 1960 y hoy está Pablo alante de Agripa, el rey Agripa. Y entonces vamos a comenzar leyendo en el 26, capítulo 1. Dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Ok, vamos a ver una cosa que tenemos que entender. Pablo está haciendo una defensa delante de Agripa, pero no por juicio, sino que él lo están examinando a ver con qué razón lo van a mandar a Roma, porque no pueden mandarlo. Entonces Pablo está haciendo una defensa para poder ir a Roma, pero Pablo ya había pedido una audiencia delante de César. Al hacer él esa audiencia delante de César, ya las cortes locales no tienen nada que ver con él. Simplemente están tratando de mandarlo a ver cómo lo van a mandar a Roma, con qué cargos. Si no encuentran cargos contra él, legalmente lo tienen que soltar, no tienen por qué mandarlo a la Corte Suprema. Pero vamos a ver a Pablo entonces haciendo este argumento delante de Agripa. Entonces dice el versículo 2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que hay defenderme hoy delante de ti de estas cosas, que soy acusado por los judíos. Ok, versículo 3. Mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Este rey Agripa tenía conocimiento de las leyes y de las costumbres de los judíos. Sin embargo, el gobernador que estaba ahora delante de él, Festo, era un inexperto, era una persona que era nueva a la política de esa región y no conocía bien, y era un gobernador que no tenía buen conocimiento de lo que estaba. Él no entendía lo que estaba sucediendo y por qué tenían a Pablo delante de él. Para él esto era todo absurdo. Pero sin embargo Agripa sí conoce estas cosas. Entonces Pablo entiende esto, entonces le va a hablar acerca de lo que ha sucedido en su vida. Mira, versículo 4. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ok, vamos a parar ahí porque tenemos que entender una cosa que no hemos entendido hasta ahora y que no lo hemos estudiado, y tendría que haberlo explicado desde el principio para que hubiera sido entonces un poco más fácil ahora, pero vamos a explicarlo ahora. Pablo era Pablo de Tarsos, de Cilicia. Pablo no nació en Israel, Pablo no nació en Jerusalén. Sin embargo, Pablo se considera judío por nacimiento con doble ciudadanía. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, la ciudad de Tarsos está en la región conocida como la región de Cilicia. Esto se encuentra en lo que hoy se conoce como Turquía, donde salen los turcos. Si tú coges una línea desde Jerusalén, desde Israel, y la tiras directamente hacia el norte, cruzando el mar hacia el otro lado, ahí en esa esquina, al otro lado del mar, se encuentra el país de Turquía. Hoy en día ese país es grandemente musulmán. Entonces Pablo nace en ese país llamado Tarso, la ciudad llamada Tarsos, que es de la región de Cilicia. Esta era la designación que se le había dado a la zona, lo que se llama meridional de esa área, en la península de Anatolia. De Anatolia. Entonces, en el año 1066 a.C., esta ciudad fue tomada por Pompeyo el Magno. ¿Okay? Y al él tomarla, los romanos tomaron esta ciudad y Pompeyo el Magno la tomó en batalla, y lo que hicieron fue, le dieron a todo el mundo, el que era ciudadano de Tarsos, de esa región, cuando él la tomó, le dieron entonces automáticamente ciudadanía romana. Esto fue lo que hicieron. Entonces, ¿por qué cuando Pablo es instigado o es acusado y lo van a examinar, él le dice, ¿es lícito examinar a un ciudadano romano antes de haber sido juzgado?
de azotarlo, de castigarlo. Y entonces el hombre le preguntó, a mí me costó mucho mi ciudadanía. Le dice, no, yo la tengo de nacimiento. Él la tiene de nacimiento porque todo el que nacía en esa región se le daba automáticamente la ciudadanía. El equivalente es tenemos nosotros una islita que está al sur de nosotros en los Estados Unidos que se llama Puerto Rico. Puerto Rico no es un estado de los Estados Unidos, es un territorio libre asociado. Entonces, pero todo el mundo que nace en Puerto Rico se les ha dado la ciudadanía automáticamente de los Estados Unidos y tienen todos los beneficios de ciudadanos americanos. Pero eso no es un estado legal y el Congreso de los Estados Unidos no lo ha designado un estado legal. Ellos siguen siendo la nación de Puerto Rico. ¿Okay? Entonces es el equivalente a lo que sucedió ahí. Ellos le dieron automáticamente esa ciudadanía. Pablo era una persona sumamente educada. Esa era la ciudad de Tarsos. Era segundo en educación a lo que era conocido como Alejandría en Egipto y Atenas en Grecia. Estudiar ahí era como estudiar en las grandes universidades del mundo, Oxford, Princeton, Yale. Todas estas ciudades, todas estas universidades son las grandes universidades del mundo. La segunda biblioteca más grande del mundo se encontraba en Tarsos, de Cilicia. Segundo solamente a Alejandría, donde se habían más de 200,000 volúmenes de libros. Era una ciudad altamente culta. Las personas de ahí, posiblemente Pablo, antes de ir a Jerusalén, estudió en la Universidad de Tarsos. Entonces, por eso que Pablo era tan altamente educado y venía de tanto conocimiento y tenía poder, porque las personas de ahí eran bien. Esta ciudad no era pequeña, esta ciudad era una ciudad. Cuando él dice, yo no vengo de una ciudad pequeña, yo vengo de una ciudad grande. Entonces se reconoce eso. Por eso que entonces el centurión dice, ¿cómo es posible? Y dice, no, yo nací. Entonces él le explica que él es de Tarso, de Cilicia, y ya saber que era Pablo de Tarso, de Cilicia, entonces él entendía de dónde había adquirido su ciudadanía. Entonces por eso no hubo cuestión, él no tuvo que documentarlo, simplemente se dio de cuenta y sabiendo que era de esa región, entonces ya era ciudadano. Entonces Pablo se considera ciudadano judío, él se considera judío porque sus raíces son judías y su sangre es judía, aunque él físicamente nació en otro lado. ¿Ok? Entonces, él le dice en el capítulo 5, en el versículo 5 dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quisieren testificarlo conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Entonces él se está asociando con la secta de los fariseos, no la de los saduceos. Entonces él vivía como un fariseo y todo el mundo lo sabe. Entonces él dice, si ellos quieren testificar de esto, ellos pueden hacerlo. Claro, no le convenía testificar de esto, porque entonces ya entra en cuestión y dice, entonces, ¿cuál es el argumento contra este hombre? Si lo que ustedes afirman, él lo está afirmando. ¿Ves el problema? Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy yo llamado a juicio. Entonces, por lo que ellos mismos creen, tú ya eres llamado a juicio. Por eso que nadie en la corte romana podía entender esto. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Entonces hay otro problema aquí. Hoy se enseña en muchas iglesias y muchas denominaciones que hay 10 tribus que están perdidas. Y que las 10 tribus están perdidas y nada más que quedaron 2 tribus. Esto lo sacan de unas escrituras que no vamos a entrar ahora, pero él mismo está afirmando que existen 12 tribus. Y también en el libro de Revelación se afirma que hay 12 tribus que van a ser restauradas. Quiere decir que no hay 10 tribus perdidas. Esto no sucedió cuando hubo el regreso de Babilonia, que se perdieron las 10 tribus. ¿Ok? Esto tienes que tener en cuenta que cuando tú escuchas esto es un error, porque Pablo mismo está acertando que hay 12 tribus y hay promesas para las 12 tribus. Si las 12 tribus no existen, entonces no hay promesas para ellos. ¿Ok? En la esperanza que hoy Agripa soy acusado por los judíos. Entonces, que el versículo 8 dice, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Entonces, todo el argumento
es de que Pablo está acertando que hay una resurrección de los muertos. ¿Ve? Y que esto lo afirman como vuelvo a explicar, los saduceos no creen esto, pero los fariseos sí. Ok, entonces es cosa incrédula. Pero el problema es que los saduceos, si creen en el libro de Moisés, tienen que ver el ejemplo que dio Dios cuando cogió al hijo de Abraham y lo demandó que él lo crucificara. Y dice el libro de los Hebreos que Abraham hizo esto porque la esperanza que estaba en él, que Dios lo iba a resucitar de los muertos. So, ellos tienen algún problema que no ven en las Escrituras el simbolismo de lo que significaba eso. Ellos no lo entendían. Ok, ahora, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces él va a dar su testimonio ahora de cuando él era un fariseo que él remetía contra la iglesia. Dice, versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén y encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ok. Pablo ahora dice que él dio su voto. Es creído por este versículo que Pablo era miembro del Sanhedrín. Entonces él tenía la autoridad de dar su voto. Se puede argumentar que él no era miembro del Sanhedrín porque no lo dice en ninguna parte. Parte de esto, de dar autoridad a apedrear a alguien, tenías que ser miembro del Sanhedrín, de la Corte Suprema de Israel, si no, no podías darle muerte a una persona simplemente porque ella tenía que venir a juicio el asunto delante de ellos y ser juzgado. ¿Ok? Ahora, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo sufría del mismo problema antes de ser nacido de nuevo que sufren en el tiempo de él los fariseos y los saduceos. Estaban ciegos, se enfurecían contra él a causa de esto. Entonces 12, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Versículo 13. Y entonces ahora va a dar el relato de su conversión. Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ok, esto ya lo habíamos discutido anteriormente, que el perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Vamos a mirar este asunto que Pablo dice, que habla acerca de por qué me persigues. Jesucristo llama, vamos a entrar en lo que Pablo está hablando. Pablo es la única persona en la Escritura, de todos los escritores, que hace una asociación entre el cuerpo físico y el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Pablo viajaba constantemente con él Lucas. Lucas era un médico. Lucas es el que está escribiendo el libro de los Hechos. Y es posible que Lucas le haya explicado a él acerca de cómo funciona el cuerpo humano. Y Pablo pudo tener discernimiento entonces de cómo funcionaba el cuerpo de Cristo físico y el cuerpo de Cristo espiritual. ¿Ok? Entonces dice, ¿por qué me persigue? Mira, vamos a ir un momentico, ves conmigo a 1 Corintios 12:27 en tu propio tiempo, y dice, vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hablando de algo físico que se pudiera relatar, que la persona pudiera asociar entre lo físico y lo espiritual. ¿Ok? Ahora, en Efesios 4:2 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él hace
Aquí la asociación que hay es que la palabra perfeccionar se está hablando de madurar. Entonces él está haciendo la asociación entre el cuerpo que nace niño y madura naturalmente y el cuerpo que nace niño espiritualmente y madura. La perfección no es hablar de infalibilidad. Nosotros tenemos un mal uso de esa palabra y se está usando malmente, incorrectamente en el uso de las escrituras. La gente dice, no, nunca puedo ser perfecto, solo perfecto es Dios. Estás equivocado de lo que se está tratando de comunicar. Lo que le está tratando de comunicar es madurez. Mira, un niño que nace antes de tiempo se le llama prematuro o premaduro. ¿Ok? Nació antes de tiempo. Todavía no está maduro para nacer. Tiene que esperarlo las 40 semanas o los 9 meses. Si el niño nace en 9 meses, nace con 10 dedos, nace con 2 orejas, una nariz, una boca, nace perfecto. Ahora, si tiene 11 dedos, es imperfecto. Y si tiene 9 dedos, es imperfecto. Lo perfecto son 10. ¿Ve? No está hablando de infalibilidad, no está hablando de cometer ningún... Está hablando de su condición física. Su condición física es perfecta. ¿Por qué? Porque nació con todos sus órganos, nació con todas sus facultades y ahora puede crecer saludablemente. ¿Entiende? Entonces, él está haciendo ahora, dice, ¿por qué me persigues? Hablando de que el perseguir a Cristo, el perseguir a su iglesia, es equivalente a perseguir a Cristo físicamente. Ve conmigo a Mateo 25, vamos a ir al capítulo 25, 31 en Mateo, para que entendamos qué es lo que está pasando y por qué esto es muy importante y la iglesia tiene que entender esto. Porque el error que comete también la iglesia es que se persiguen unos a otros y esto es muy peligroso. Vete al 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartados los unos de los otros como apartó el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, y fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me vestiste a mí. Entonces los justos respondieron, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero te recogimos y desnudo te cubrimos. 39. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. No dice, la gente está equivocada cuando están diciendo siempre, llenándose la boca, que esto lo estoy haciendo por Cristo, y lo estoy haciendo por Cristo, y lo estoy haciendo por Cristo, y se ponen unos religiosos haciendo cosas por Cristo. Lo que tienes que entender es que se lo estás haciendo a Cristo. Lo que tú le dejes de hacer a tu hermano, lo que tú le dejes de hacer a la iglesia, se lo estás dejando personalmente de hacer a Cristo. Y el problema tuyo es con Cristo, no es con tu iglesia, no es con el cuerpo. ¿Ve? Entonces dirán los que de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber, y fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me vestiste. Entonces también ellos le respondan diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, ratero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Viste? No servir a Cristo es dejar de hacer lo que es bueno, lo que Dios ha mandado de hacer, reconociendo lo que debes de hacer.
Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste. Y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Juan hace una asociación similar. No vamos a ir ahora, vamos para atrás para Hechos, pero Juan dice en las cartas de Juan, no en el libro de Juan, no en el Evangelio, sino en la carta de Juan, que cómo es posible que tú digas, yo amo a Dios, que no has visto, y aborrezcas a tu hermano, que sí ves todos los días, y puedas decir en tu corazón que tú amas a Dios. Ve, la iglesia hoy se llena de muchas palabras religiosas, pero están yendo en contra de la Biblia, y están yendo en contra de Cristo. Es imposible tú decir, yo amo a Cristo, pero voy a aborrecer a mi hermano, porque estás aborreciendo al cuerpo de Cristo. Y se lo estás haciendo directamente a Cristo. Ve, es una contradicción bíblica lo que estás haciendo. Es imposible. Entonces, cuando tú ves una persona que le está haciendo daño al cuerpo, que le está haciendo daño a la iglesia, y está levantando sus manos y dice, aleluya, gloria a Dios, y canta y ora, brinca y salta, ese es un hipócrita. Ese es un actor. Ese no está siendo legítimo. Ese no ama a Dios. Ese está haciendo un show. Ese es un religioso. Ve, la Biblia te manda a reconocerlo por el fruto. El fruto del Espíritu es amor, es paz, gozo, paciencia. No es levantar las manos, no es saltar, no es brincar. El fruto del Espíritu es producido por el Espíritu. Entonces el error está en que lo que estamos acostumbrados es ver lo externo, pero no ver lo que está interno, que es fruto. Ve, si no hay gozo, no hay paciencia, no hay amor, pero hay muchas actividades, entonces la persona es religiosa, pero no es espiritual. Y hemos confundido lo espiritual con lo religioso. Entonces, vamos, si escuchan algunos ruidos, es que tengo a mi niñita chiquitica de 2 meses y medio conmigo en la oficina y estamos cuidándola. Y está conmigo, entonces van a escuchar unos cuantos ruiditos de vez en cuando. Pero espero que me amen a mí y la amen a ella también, si interrumpe. Entonces, vamos para atrás al 26, versículo 14. Entonces él le dice ahora, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ok, ¿qué es lo que es un aguijón? Tenemos que explicar que no se está hablando del mismo aguijón que Pablo tenía, que Dios le había dado en el costado, el aguijón. Está hablando de este aguijón, es una varita que usaban los pastores y la gente de ganado, y la usan cuando el animal no se quiere mover, cuando el animal está haciendo terco. Esta tiene una agujita en el frente y tiene como algo que lo para, y lo que hace es penetrar la parte grasosa del animal y le causa un desconfort horrible al animal. Entonces el animal es forzado, es usado más para el animal terco, como el burro, el animal que se usa de carga cuando quiere ponerse terco y no quiere cargar. Entonces, literalmente lo que Dios le está diciendo a Pablo, mira Pablo, tú te has comportado como un animal terco, no queriendo ser mi voluntad, haciendo tu voluntad en tu ignorancia. Y yo te tuve que coger y te he tenido que llevar así, mira, a aguijones, para que te muevas. Y tú estás pateando contra el aguijón. Cada vez que el animal pateaba contra el aguijón, le penetraba la piel y entonces causaba un problema. Dura cosa, no dura en que es imposible, sino él está hablando de dura en que esto es doloroso. Entonces el dolor que le estaba causando esto a Pablo, aunque Pablo se estaba rebelando contra Dios, era que él mismo estaba angustiado, él mismo estaba, un hombre que respiraba amenazas, un hombre enojado que vivía, porque estaba pateando contra el aguijón. Entonces era sangriento este proceso para Pablo. Y esta es la única parte de los 3 relatos, tienes que leerte los 3, Pablo da 3 relatos de su conversión. Esta es la única parte que Pablo habla de este proceso que él tuvo pateando contra el aguijón. ¿Ok? Ahora, vete a 1 de Timoteo 1:13. ¿Por qué Pablo lo hacía? Escucha, Pablo da en 1 de Timoteo este asunto. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel
poniéndome en el ministerio. El que pone en el ministerio siempre, acuérdate, es Dios y Jesucristo, no es las juntas directivas. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Entonces Pablo entendía que él andaba ignorante y incrédulo. Aunque era religioso, aunque era fariseo, dice, yo era un incrédulo. Hay mucha gente que son religiosos, pero pueden ser incrédulos siendo religiosos. Y entre nosotros existe este problema muy grande. ¿Ve? Entonces, pero fue por la misericordia de Dios, no que Pablo se lo merecía, sino fue que Dios fue misericordioso. Pero dice 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. La abundancia de Pablo, la abundancia de Dios y la abundancia de Cristo, con él fue abundante. Pablo entiende porque él estaba totalmente ciego y perdido. ¿Ve? Entonces, en el versículo 15, dice, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy. Él está entendiendo que esto es una persona de autoridad, pero no tiene una relación personal con él. No reconoce su voz. Jesucristo dijo, mis ovejas me conocen y me siguen y siguen mi voz. Pablo no entendía que este era el Señor Jesucristo. El versículo 16. Vamos al versículo 16. Pero levantándose, levántate y ponte sobre tus pies. Este es Jesucristo hablándole a él. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti. Ok, Pablo ahora hace una introducción de una palabra que él no se había usado y no se entiende hoy en día en la iglesia. Este asunto de poner a la gente por ministro. Hoy el concepto del ministro está tan corrompido de lo que es un ministro. Nosotros tenemos hoy muchas cosas que todavía no hemos sacado de la iglesia, que viene de la iglesia católica, de la religión católica. Y la mentalidad que tenemos, que no hemos pasado por la renovación del entendimiento, de entender que un ministro no es una persona que es servida, sino uno aquel que sirve. Hoy en día muchos ministros están para que le sirvan. Y la gente se le bajan a ellos y, este es el ministro de Dios. No, el ministro de Dios es un sirviente público. La palabra ministros viene de la palabra huperetes. Es diferente a la palabra diáconos que nosotros conocemos. Esta palabra es de que es un remero. La palabra viene de jupo, de remero, y da a entender de eretes, de un lugar por debajo. Son un remador por debajo. Pablo le da una palabra a él. Jesucristo le dice, mira, tú vas a ser el menor en posición de todos. Él le da una combinación de lo que pasaba en los barcos romanos de guerra. Los barcos romanos tenían varias estacas y varios sirvientes, eran esclavos. Pero en la parte más interior, la parte más baja, habían unos remeros de estos barcos. Entonces estos remeros lo que hacían, había un capitán que estaba al frente, que en condiciones de guerra, este capitán daba instrucciones y estas personas tenían que remar y posicionar el barco y darle la vuelta al barco para posicionarlo para guerra. Y Pablo, Dios le dice a Pablo, tú vas a ser este más bajo. Las condiciones que esa gente vivían eran esclavos, encadenados, vivían encadenados, no podían, se tenían que hacer todas las necesidades allá abajo, arriba de ellos mismos, no había baños. Una condición muy, muy grave que se pinta con esta palabra, huperetes. Entonces, yo te voy a poner a ti por uno más bajo que va a servir a todo el mundo. Y esa es la posición de un ministro. Entonces,
Él le dice, yo te voy a poner a ti por ministro, por servidor de todo el mundo y por un testigo. Y un testigo solamente es alguien que cuenta lo que ha visto y lo que ha oído. Hoy nosotros tenemos que ser un buen testigo de Jesucristo. Una cosa es ser un buen, mostrar fruto, y una cosa es ser un testigo. El testigo simplemente lo único que tiene que hacer es compartir lo que él ha visto y lo que él ha escuchado. Entonces, cuando nosotros somos testigos de Jesucristo, simple estamos dando testimonio. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo ahora en este momento? Está siendo un testigo de lo que le sucedió a él y de su conversión. ¿Ve? Entonces, complicamos las cosas mucho en la iglesia. Tenemos que ver las cosas sencillas, quitarnos la venda religiosa que tenemos en los ojos y poder ver las escrituras como están escritas. Entonces, él dice de aquellas cosas que aparecía a ti. Ahora dice, en el versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces, hasta el día de hoy, a través de todo lo que le había pasado a Pablo, Dios cumplió que a través, mira, él fue encarcelado, fue azotado. Pablo da un relato extraordinario acerca de todo lo que le sucedió en el ministerio a Timoteo. Y Pablo, todo esto Dios lo llevó a donde Dios quería llevarlo y lo protegió. Dios no nos promete a nosotros que nosotros no vamos a sufrir dificultades, pero sí nos promete cuidarnos en el medio de las dificultades. ¿Ven? Entonces, lo que Dios promete, Dios cumple. Entonces dice, ¿para qué propósito Dios salvó a Pablo? ¿Para qué propósito? Versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe lo que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Él ahora acaba de presentar el evangelio del propósito porque él fue salvo y el propósito porque Dios lo salvó. Y es el mismo propósito porque Dios te salvó a ti y te manda hoy ser un ministro, un siervo de todos y un testigo. Ve, tú piensas que el ministerio es alguien que es pastor o es evangelista. No, no, todos dentro del reino de Dios tenemos el título de siervo esclavo y tenemos el título de santo, santificado y de testigo. Nada tiene que ver con títulos, nada tiene que ver con posiciones, nada tiene que ver con salarios. Hay un error hoy en día que decimos en muchas iglesias que este es un ministro ordenado y este es un ministro laico. Y dentro de Cristo no existe tal cosa. Eso es religión, eso no es Biblia. ¿Ven? Muchos errores. La persona laica piensa que es una persona que hace lo que pueda dentro de Cristo. Vamos a ponerte un ejemplo entre un ministro. Yo creo que hay más validez de un ministro laico que de uno que se le está pagando un salario. Vamos a decir que ahora tú eres un dentista y tú sirves a Cristo en tu ministerio. ¿Cómo? Que una vez al año, varias veces al año, tú haces un viaje misionero, tú pagas tus gastos, y tú haces un viaje misionero a una parte del mundo donde no hay dentistas. Y tú ahí empiezas a tratarle los dientes de esos niños, de esas personas, y te metes una semana de trabajo ahí sin cobrar, sin hacer nada de esto. Y vienes para atrás, para los Estados Unidos, y a todo el mundo tú le testificas de lo que Cristo hace en ti. Sin embargo, está aquel que se le está pagando como pastor de una iglesia y tiene un salario y a él se le espera que él haga la obra ministerial. Pero yo creo que hay más validez en aquel que no se le está pagando, que lo saca de su bolsillo, que sirve a Dios, que testifica, porque ese no le está sacando el dinero a la iglesia. Entonces le decimos que ese no es un ministro eficaz porque lo que él hace él no es un ordenado. Y hemos menospreciado su obra y hemos menospreciado lo que él hace. Sin embargo, al que se le paga, a veces lo hace por las razones incorrectas. Y esto lo vemos todo el tiempo. Entonces esa mentalidad religiosa se nos tiene que quitar. Él le está testificando ahora a este hombre. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial por primera vez.
Cuando Cristo se te aparece a ti, cuando se te aparece el Evangelio, tú tienes dos opciones, o ser rebelde al Evangelio o aceptarlo. Y dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judá y a los gentiles, que se arrepienten y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces Pablo no estaba con un mensaje teológico, Pablo no tuvo que irse 10 años a un sistema, no, Pablo simplemente hizo lo que Dios le dijo. Mira, testifica de lo que acaba de pasarte, de lo que pasó contigo. Entonces muchas personas dicen, yo no estoy listo para predicar el Evangelio a nadie. ¿Cómo se te predicó a ti? Tienes perdón de pecados si crees en Jesucristo. Yo no sé a qué seminario teológico tú tienes que ir para entender esto. Pero esto es lo que se tiene que hacer. Entonces Pablo hizo exactamente eso. Por todos lados fue contándole a todo el mundo lo que le había sucedido. Lo que nosotros queremos ver esto como un trabajo religioso ya y lo convertimos en algo más difícil que lo que debe ser. Esto es así. Haciendo obras dignas de arrepentimiento, que han enseñado que tú ya estás arrepentido de tus pecados. Y no vamos a entrar mucho en eso porque eso sería un mensaje para muchos días. Vamos entonces al versículo 21. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Ahora Pablo vira la tortilla y le dice, esta gente trataron de cometer un crimen por hacer yo esto, por haberme pasado esto a mí. Entonces, versículo 22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Ok, Pablo, escucha bien. Pablo hace una asociación entre lo que le sucedió, que Claudio Lisas lo libró, siendo él un romano, siendo un pagano, y todo lo que le pasó, que toda la gente que Dios usó en el Imperio Romano, para traerlo hasta el día de hoy, para que él pudiera dar testimonio, con la mano de Dios, que Dios mismo le dio el auxilio. Este es el problema que nosotros tenemos hoy, hermanos, que nosotros pensamos siempre que nuestro auxilio va a venir de una manera sobrenatural, que de alguna manera va a llegar un cheque equivocado a la cuenta bancaria de nosotros, que nadie sabe de dónde llegó por una equivocación de una corporación y los $2,000, $3,000, $10,000 que nosotros necesitamos van a aparecer en la cuenta. Si Dios va a hacer algo entre nosotros, con nosotros, lo va a hacer a través de personas. En una manera sobrenatural, poniendo en el corazón de esas personas lo que Dios quiere a través del impío. Léete en el libro de Esdras, el capítulo 1, lo que Dios hizo con el rey, que era un rey pagano, de un imperio pagano, y Dios habló y puso en el corazón para que cuando viniera Esdras a pedirle algo, él se lo diera. Entonces hoy pensamos que todo Dios lo va a hacer de una manera sobrenatural. Si Dios va a hacer algo en el cuerpo de Cristo, lo va a hacer a través de nosotros. Y si Dios va a hacer algo de beneficio para Él, usa hasta las cosas del mundo para beneficiar al cuerpo de Cristo. Y personas que tú pensaban que tú no ibas nunca, o Dios nunca la iba a usar, Dios la usa contigo siendo pagano. Entonces Él le da testimonio ahora que todas estas cosas Dios la hizo. Y incluyendo, le está diciendo que lo que tú estás haciendo hoy en día, oh Rey Agripa, es voluntad de Dios. Mira, versículo 23. Que el Cristo había de padecer. Esto es lo que las cosas que le enseñó Moisés y enseñan los profetas. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo de los gentiles. Ok. Hay una complicación, aquel que dice hay un error en la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesucristo no fue el primero de resucitar de los muertos.
Mucha gente resucitaron de los muertos en el Antiguo Testamento antes de Cristo. Y Lázaro resucitó. Es el primero de los muertos para vida eterna. El primero de los muertos que cuando te resucitan no vuelves a morir. El primero de los muertos que le daba entrada a todos los que habían muerto anterior para poder entrar. Esto cuesta un trabajo entenderlo. A mí todavía me cuesta trabajo entender estas cosas. Que Él fue resucitado antes de la fundación de los cielos. Dice la palabra de Dios. ¿Ve? Él en sí, Dios había predestinado ya en este momento que Él resucitara. Entonces, la resurrección de los muertos es el centro del Evangelio. Sin la resurrección de los muertos no hay nada. Mira. Entonces, 25. Mas Él dijo, 24. Diciendo Él estas cosas en su defensa, Festos a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te volvieron loco. Todavía este Festo no entendía nada. No entendió. Él testificó, él dio el testimonio, él le habló de los judíos, le habló de esto. Todavía no entendía. Él lo acusó de estar loco. Dice la palabra de Dios, para aquellos que perecen, estas cosas son locura. Festo estaba pereciendo. Dice que le plació a Dios que por la locura de la predicación del Evangelio, la gente fueran salva. Por la locura de la predicación. Entonces él le acusa de estar loco. Mucho estudio te ha hecho. Entonces acuérdate que Pablo estuvo encarcelado 2 años. Y a través de 2 años, Pablo manda a Timoteo y le dice, Timoteo, por favor, tráeme los rollos que son necesarios que yo estudie aquí donde estoy metido. Entonces, él viendo esto, que Pablo se la pasaba estudiando de día y de noche, le acusó de estar loco. 25. Mas él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, reconociendo su autoridad, dice, yo no estoy loco, con todo tu respeto, excelentísimo, yo no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas. Él no las sabe. Este tipo habló fuera de orden. Él quiso ver que su autoridad era valor, pero él no sabía lo que estaba hablando. ¿Cuánta gente tú conoces que abren la boca, están en una reunión y abren la boca por abrir la boca, por decir algo, pero no pensaron lo que estaban diciendo y no entendían lo que estaban diciendo? Y era el único que no estaba enterado y todo el mundo estaba enterado menos él y él piensa que se lo sabe todo. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Todo lo que pasó con Jesucristo fue hecho abiertamente. Todo lo que pasó con los profetas, todo está abierto. Entonces dices, él le pregunta a Festo, 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Él creía a los profetas. Yo sé que crees. Se lo dice con convicción. 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios. 28. Entonces Agripa dijo Pablo, por poco me persuades ser cristiano. Por poco. Ve, el problema de hoy que nosotros tenemos es que mucha de la gente en la iglesia viven con un falso sentido de convicción, un falso sentido de lo que dice las Escrituras. La gente tú oyes por ahí, las personas no se convierten, y dice, bueno, no importa, un día esto se convertirá, yo planté la semilla. El que dice esas cosas no ha leído el estudio del sembrador que salió a sembrar, que toda semilla no cae en tierra buena y toda semilla no se queda. La semilla no es permanente, o la semilla germina o se muere o es destruida, pero si no germina, entonces no produce fruto. Empiezan a decir cosas como, bueno, yo planté mi semilla y yo puse mi granito de arena
y yo hice esto, yo hice lo otro. Eso es un falso sentir de esperanza, porque están esperando que va a producir algo que no cayó en tierra buena. ¿Ven? Pablo dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy oyen, fueses hechos tales cual yo soy. Esto tenía que haber sido una audiencia espectacular. Acuérdate que esto entró con una pompa, el rey Agripa, y está testificando sobre la gente más grande, con más poder de ese lugar. Fueses hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Bernice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Increíble, ¿eh? Que todos dicen, yo no veo nada contra este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pablo sabía exactamente lo que él le iba a pasar. Si él apelaba a César, él no apelaba a César, él fue puesto en libertad, él no iba a llegar a Roma, porque los judíos durante todo este tiempo estaban esperándolo por todos lugares ya, decidido a matarle. Entonces Pablo entendía que si él se salvaba a su propio pellejo, nunca iba a llegar a Roma y no iba a cumplir el propósito de Dios, pero iba a ser puesto en libertad. Sin embargo, en sabiduría él sabía que todo el camino iba a ser protegido por el imperio romano. Y Dios usó el imperio romano para que Pablo llegara a Roma y pudiera testificar en Roma. Ahora, el próximo estudio, nosotros vamos a estudiar el viaje que Pablo toma a Roma. Y esto es un capítulo extraordinario sobre la navegación moderna de ese tiempo y da unos detalles y unos lujos de detalles acerca de esa navegación que uno queda fascinado acerca de la tecnología que tenían, aunque primitiva, pero una tecnología extraordinaria para navegar. Y el viaje de Pablo, y como dice que Dios le dio un viaje fructífero a Pablo, un viaje de prosperidad. A pesar de todo lo que Pablo sufre, Dios dice, yo tuve un viaje próspero. Y vamos a ver eso, como nosotros podemos tener en nuestra vida un viaje próspero en el próximo estudio de Estudio Bíblico 1, 2, 3. Muchas gracias y muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.